Fernando ha dirigido editoriales literarias y educativas en Uruguay, Argentina, España y México. Ha sido también profesor de la carrera de edición de la UBA y en el 2014 publicó un libro que no he tenido oportunidad de leerlo, pero que ahora mismo, cuando termine el break, voy a ir a comprarlo al stand de la editorial, que me han dicho que está ahí, que se titula Manual de supervivencia para autores y editores del siglo XXI. En el 2005 también publicó otro libro, con el señor Sagastizábal, y que era un compendio de textos también en torno a la edición, que creo que también están a punto de actualizarlo y posiblemente de publicarlo en un futuro. Fernando es actual director general de SM México. Eso no es poco. SM México es una de las grandes empresas. La peculiaridad de SM México es que está gestionada de una fundación. Yo creo que eso es atípico y creo que eso es un ejemplo de cómo podrían funcionar determinados modelos también editoriales. Y SM está especializada en texto educativo principalmente. Después Fernando me corregirá si me equivoco en alguna cosa, pero él no está propiamente aquí como director general de SM, sino por toda su valía y conocimiento en el sector editorial. Pero SM es una gran compañía que tiene casa en 9 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. No sé si tras esta breve exposición le cedo la palabra. La ponencia que él va a desarrollar se titula Concentración editorial, condicionamiento u oportunidad. Yo, cuando vi el esquema que me envió, quedé fascinado. Ojalá tenga el tiempo para desarrollar toda la ponencia, porque creo que nos ilustrará mucho. Por favor. Buenos días. Gracias, Iñaki. Con esta presentación no me quedo más tranquilo de lo que estaba. En realidad tengo ganas de salir corriendo. Espero no decepcionarlos. En primer lugar, les agradezco mucho a ustedes, a la Fundación El Libro, a la dirección de la feria, a los miembros de la comisión en general y a Mónica Herrero en particular, la invitación, a Iñaki por la coordinación de esta jornada, y un gusto además compartir con Juan Casamayor esta charla, entre otros colegas, Hernán Rosso y demás, que estarán el día de hoy. Estoy encantado de estar en Buenos Aires, ver tantos amigos entre el público. Les voy a hacer una confesión antes de empezar con la charla. Cuando los amigos de la Mónica y el resto de los amigos de la Comisión de Formación me invitaron, estaba encantado. La alegría duró tanto cuanto leí el tema del que se trataba. Cuando vi concentración editorial, me agarré la cabeza, dije, con lo bien que estaba ir a Buenos Aires a ver a unos cuantos amigos, ¿qué pinto yo en el tema concentración editorial? Pero bueno, tomé aire, lo pensé un poco, se me ocurrieron unas cuantas preguntas a propósito del tema, tomé unas cuantas notas haciendo una reflexión al respecto, traté de documentarme, actualizar un poco de información, y aquí estamos, a ver qué les parece esto que he intentado. Pero antes les voy a pedir un favor, antes de empezar, un favor que es absolutamente, una aportación que ustedes me van a hacer, que es absolutamente fundamental para lo que voy a contar. Y consiste en 2 preguntas. Les pido que levanten la mano. La primera pregunta tiene que ver, ¿la concentración editorial creen que es algo negativo, neutro o positivo para la industria editorial en Iberoamérica? No pregunto los de positivo porque nadie va a levantar la mano. Cuéntenme los que creen que es algo negativo, por favor. ¿50 y 50 entre negativo y neutro? ¿Alguien raro que cree que es positivo? No, como suponía. 2. Supongo que una parte de la concurrencia son colegas, son editores, y otros son colegas en vías de serlo, son estudiantes de la carrera de edición. ¿Quiénes son estudiantes de la carrera de edición? Hay pocos. Muy bien.
lo dejamos por ahí, luego le encontrarán sentido a la pregunta. Otra cuestión práctica. Preparé unas cuantas diapos. No, este no es mío, perdón. Perdón, Juan, te abrí tu presentación. Preparé unas cuantas diapos y un texto que me permitiré básicamente leer por dos razones. En primer lugar, porque quiero respetar los tiempos y si me pongo a improvisar aquí no creo que cumpla con la hora que tengo. Y en segundo lugar, porque quiero ser más serio de lo habitual y ustedes pagaron en general por estar aquí y no es cuestión de estar inventando sobre la marcha. Entonces, cuando los amigos de la Fundación me propusieron este tema de la concentración editorial, se me ocurrieron unas cuantas preguntas, algunas de las cuales tienen que ver con si la concentración es un fenómeno nuevo, si se ha agudizado en los últimos años, si se profundizará en los próximos, si es en sí mismo perjudicial para la industria, ¿a quiénes perjudica concretamente? ¿A escritores, a editores, a libreros? ¿Qué pasa con los lectores? ¿Era lo mismo la concentración en la era física o analógica que en la era digital? ¿Ahora son más altas las barreras de entrada para los nuevos editores que antes? ¿En todos los segmentos de la industria editorial la concentración tendrá el mismo impacto? Concretamente, ¿cómo aplican estas preguntas a Iberoamérica? Estas fueron las preguntas que me hice y sobre las que armé esta charla cuando recibí la invitación. Es así que plantearé 14 preguntas, algunas hipótesis para responderlas y remataré con algunas ideas para lidiar con esta situación de la concentración editorial. Este dibujo que ustedes ven aquí del negro Fontana Rosa se publicó en Clarín hace 8 años. El original lo tengo enmarcado en mi oficina de México. Me lo regaló él y dice, bueno, dentro de la crisis editorial parece que los únicos libros que se venden son los de Harry Potter. Bueno, por algo es mago. Luego de 22 años en la industria, puedo concluir que los editores hispanoamericanos siempre hemos tenido buenos motivos para quejarnos. Hiperinflación, recesión, devaluación, corralito, a los que nos tocó en Argentina, crisis económica, bajos índices de lectura, cierta indolencia del Estado en determinados periodos para la promoción de la lectura, la irrupción de lo digital y con ella la piratería, y ahora la concentración editorial. Con un poco de fortuna me retiraré de aquí a 10, 15 años, estimo, y estoy convencido de que hasta entonces nos encontraremos n número de veces para revivir las causas de siempre para quejarnos. Incluso seremos capaces de encontrar nuevas razones para demostrar cuán sufrida es nuestra actividad, lo cual está muy bien. Foros como estos sirven, entre otras cosas, para hacer un poco de catarsis, reflexionar en forma colectiva y llevarse alguna idea. De mí no, de Juan Casamayor seguro. En la próxima hora dudo que esto pase, pero sí quiero compartir con ustedes o situar, de acuerdo a mi punto de vista, cuál es la problemática de la concentración editorial para los que estamos en esto. Decir concentración editorial, para empezar, es hacer una generalización. Por la sencilla razón de que la industria es un complejo entramado susceptible de ser desagregado en diferentes mercados y segmentos, bastante distintos entre sí, por cierto. Y les voy a dar algunos datos para probar esto. Por ejemplo, un segmento con nula presencia en suplementos literarios y prensa en general, y por lo tanto menos glamuroso que el literario, es el de mayor importancia económica a nivel mundial. Por sus siglas en inglés, STM, Science, Technical Medical, Científico, Técnico Médico y Educación, ocupan
3/4 partes del mercado editorial en el mundo. Si la mayoría de quienes estamos acá fuéramos editores literarios, lo que estoy diciendo poco les importaría, pero hay una parte importante del mercado editorial como tal que está representado en esta feria que no tiene estrictamente la misma problemática que las editoriales literarias. Otro dato tiene que ver con que la producción editorial en Hispanoamérica, justamente, como contraposición al dato que dábamos de lo que ocurre en el mundo, es más profusa en el mercado, en el segmento de mercado más pequeño, es decir, el literario, desde el punto de vista económico a nivel mundial, que es el libro de consumo, libro literario de interés general, como quieran llamarlo. Y naturalmente esto tiene que ver con el hecho de que en nuestros países se produce muy poco conocimiento científico, o se produce menos en términos relativos de lo que se produce en el mundo anglosajón, y de hecho prácticamente nos limitamos a traducir publicaciones de otras lenguas. Sin embargo, en el segundo nicho de importancia a nivel mundial, el educativo no universitario, las editoriales líderes en los principales mercados no son las anglosajonas, sino son los de origen español o directamente locales en nuestra área de influencia. Y estas han sido un dinamizador importante para la industria, sobre todo en su momento porque han propiciado una trama de librerías en todo el país muy importante. El peso relativo de cada uno de estos segmentos, científico, técnico, educativo e interés general, guarda relación con su especificidad, con las características del mercado y con sus propias barreras de entrada, que no son las mismas en todos los casos. Nos resulta más sencillo publicar ficción y libros de interés general que libros técnicos y educativos. Para los primeros hace falta un conocimiento que no generamos, para los segundos recursos y mecanismos más o menos onerosos para acceder a los prescriptores. Dicho lo cual, presumo que la visión y preocupación de la concentración editorial, sobre la concentración editorial refiere a nuestro espacio lingüístico y concretamente al segmento de libros literarios o de interés general. Y más concretamente al hecho de que no solo las corporaciones compran a los pequeños editores, sino que ahora también las corporaciones se compran entre sí. Random House, Penguin, compra Santillana Ediciones Generales y con esta Alfaguara, Taurus, Aguilar, etc. Y ahora sí empezamos a entrar en tema. Esto era introductorio. ¿Cuáles son las 14 preguntas que preceden a la última, que es la posible salida? La primera pregunta me hizo reflexionar sobre lo siguiente. Como les decía, cuando puse la viñeta del Negro Fontana Rosa, hace ya varios años que la concentración editorial encabeza el largo listado de los males, entre comillas, que aquejarían a la industria. Permítanme que comparta con ustedes 14 razones como para darle contexto al asunto de la concentración. 1. La concentración editorial no es mayor en la industria editorial que en otras industrias. Las fusiones y adquisiciones son el pan nuestro de cada día en el mundo corporativo internacional. Lo que sucede es que los que estamos en el negocio nos fijamos más en las secciones culturales que en las páginas de economía y empresa. Suponemos además que una compra-venta supone un daño irreparable al ecosistema cultural. No tendría por qué. Depende quién vende y depende quién compra, y qué hará con lo que compra y qué pasará con lo que se vende. Un dato: la suma de la venta de las 10 principales editoriales del mundo es menor que la cotización bursátil de la empresa número 100 del mundo, para dimensionar lo que en términos reales económicos son los supuestos grandes monstruos de la industria editorial mundial. El mundo de la economía y la empresa es tan dinámico que Apple, la primera empresa del mundo en 2014, cuyo valor en bolsa fue de 535.000 millones de euros, ni siquiera aparecía a finales de 2008, 7 años atrás apenas, entre las 50 mayores empresas del mundo de acuerdo con su cotización bursátil. Para que tengan datos,
tengamos datos más concretos, la empresa española mejor ubicada es Banco Santander y está en el lugar 66 en el mundo. Y la octava española, gas natural, casi se cae del top 500, es la 483. ¿Y por qué menciono españolas? Porque las empresas españolas son las que en buena medida han marcado el ritmo en el mundo editorial en Iberoamérica. No me imagino qué lugar ocuparía alguna editorial de origen español dentro de este ranking mundial. La segunda cuestión para dar contexto, que tiene que ver con la compra y venta de editoriales, si es efectivamente un fenómeno reciente. ¿Por qué nos agobia tanto en el último tiempo? El fenómeno de la compra y venta de editoriales no es nuevo. Autores como Epstein, Schifrin, el propio Mangel, comentan en sus conocidos libros, seguramente leídos por varios de ustedes, que este fenómeno comenzó en el mundo anglosajón hace más de 50, 60 años, hacia mediados del siglo pasado, cuando las grandes corporaciones del entretenimiento, sobre todo del cine, se deslumbraron por las cifras de venta de los principales bestsellers de la época. Aparentemente, el acercamiento de dichas corporaciones a la industria editorial obedeció a dos razones principales. Creyeron que todos los libros se venderían como los bestsellers y que se trataba de material susceptible de ser explotado por industrias conexas, por ejemplo el cine. Nos acercamos más en el tiempo y yo me pregunté ¿por qué nos alarma tanto la concentración? Nos alarma tanto en buena medida por la estabilidad relativa que teníamos respecto de lo que pasaba en otras industrias, de otros rubros y en otras latitudes. La concentración editorial nos sorprende más porque era menos habitual en Hispanoamérica, donde se publica menos y por lo tanto hay menos editoriales, y porque ocurría menos en el segmento de consumo o literatura de interés general que en los que más facturan, científico, técnico y educativo. Ahora hablemos de las principales editoriales. Las cifras demuestran bastante estabilidad en los principales conglomerados editoriales del mundo. Definitivamente mucha mayor estabilidad que en otras industrias habituadas a compras, ventas y fusiones. Por ejemplo, aquí un dato. Si ustedes se fijan en el top 50 de las principales editoriales del mundo, la que en términos relativos más han crecido son las que están entre el lugar 21 y el 50. De hecho, en el 2011 las principales 10 bajaron significativamente respecto de 2010. Es cierto que acá están todas las editoriales de los tres segmentos de los que hablábamos, científico, técnico, educativo y libros de interés general. Pero hablemos de literatura. También llama la atención lo que está pasando porque el espacio que ocupa la literatura es inversamente proporcional a su importancia económica. La venta de manuales educativos rara vez es noticia. Sin embargo, si una editorial se desprende de un fondo que incluye varios premios Nobel, esto indudablemente será noticia y acaso hasta motivo de preocupación. En particular, será un revulsivo para los que de esto vivimos y sobre todo propiciará encuentros de este tipo en los cuales la concentración editorial es el eje del debate. Pero hablemos de la literatura, que es lo que nos convoca en una feria como esta, entre profesionales a propósito de su carácter de industria, que es nuestra preocupación. Yo me pregunté también, cuando los amigos de la feria me invitaron, cuánto hay de industria y cuánto de cultura, y cuánto utilizamos uno u otro término según lo que nos convenga en función del análisis que hagamos al respecto. Las editoriales son empresas de cultura, pero sobre todo son empresas, sin más, empresas.
Empresas que deben estar preocupadas por un intangible, indudablemente, su aportación cultural, como por vender lo suficiente para pagar la nómina todos los meses y a los proveedores en fecha, a los que nos toca dirigir editoriales, además de la preocupación de tener buenos autores en el catálogo y tener un proyecto cultural a largo plazo, nos preocupa que la gente cobre en fecha todos los meses también, ¿no? La compra y venta de empresas no es algo bueno o malo en sí mismo. Simplemente es inevitable e inherente al sistema en el que vivimos. Si vamos a cuestionar el sistema capitalista, este no es el foro. Como diría Jason Epstein, condiciones de mercado moralmente neutras. Y cito su libro La industria del libro, pasado, presente y futuro de la edición, muy recomendable, por cierto, publicado por Editorial Anagrama, seguramente está en esta feria. El dominio de las cadenas de librerías que dependen de un suministro asiduo de bestsellers y la consiguiente conversión de editoriales antaño prestigiosas en células de sociedades anónimas impersonales no es obra de gente irreflexiva ni de fuerzas malignas, y desde luego no lo es desde los defectos falsamente atribuidos a la cultura suburbana, sino de unas condiciones de mercado moralmente neutras, en especial de los elevados costes de alquiler de locales comerciales, que exigen una rotación rápida e indiscriminada de los productos, unos volúmenes de venta incompatibles con la vida larga, lenta y a menudo errática de los libros importantes. Industrias culturales 2. Me pregunté también de qué depende la viabilidad de las editoriales en este contexto de mercado y mundial del que estamos hablando. Depende de algo tan básico, pero conocido por todos nosotros, que tiene que ver con el nivel económico, medido preferentemente por PBI per cápita y la distribución del ingreso, el nivel educativo, las tasas de lectura, los factores demográficos, la fortaleza y diversidad de las industrias creativas, sobre todo para la producción literaria y de generación de conocimiento para el caso de la edición científico-técnica y educativa, la red de librerías. Oche Califa comentaba que hay 400 editoriales presentes en esta feria y seguramente en todo el país cientos de librerías en la Argentina. El marco regulatorio, la potencia de industrias afines de ocio y de entretenimiento, básicamente, que puede generar sinergias con editoriales o lo que llamarían los economistas ciertas externalidades positivas, son solo algunos de los factores que determinan la pujanza de las industrias creativas o de contenidos en general y en particular de la industria editorial. De estos factores realmente en nuestros países, me anticipo a decir, depende realmente la vitalidad de la industria, no básicamente de la propiedad de las empresas. Y estos, a su vez, son factores para la acumulación de capital que permiten la inversión y expansión internacional. Y ha habido, y hay, y aquí hay presente algunos, y algunos incluso harán uso de la palabra en este foro, hay llamados editores independientes que han hecho su expansión internacional, sin pertenecer a ningún megagrupo. Pero sobre esto les hablará con mucho más propiedad Juan Casamayor dentro de un rato. Y a propósito de eso, del tamaño y propiedad de las empresas, me pregunté, por una lectura que había hecho recientemente, cuán sabio es el mercado. Yo no creo que haya que cargar las tintas en el tema de la concentración, como les dije, pero tampoco soy de los que cree que el mercado por sí solo soluciona todo tipo de asimetrías económicas y que la mano invisible del mercado es capaz de arreglar todos los problemas, ni mucho menos.
En este sentido, es bueno recordar que el mercado efectivamente no es sabio, según diría la doctrina liberal más ortodoxa. Por este motivo, muchas editoriales estatales publican obras imprescindibles en nuestros países que muchos particulares probablemente no estarían dispuestos a publicar. Pero también, para poner las cosas en su justo término, recordemos que los editores privados, pequeños, medianos o grandes, garantizan mayor diversidad, toman más riesgos porque sobre ellos pesan menos condicionamientos políticos, económicos, administrativos. En resumidas cuentas, el capital de riesgo privado es bastante más libre que el público, porque este último, no por ser público, está exento de decisiones basadas en las filias o fobias del funcionario de turno que durante su gestión supuestamente nos representa a todos. También me pregunté si había alguien que compraba, ¿qué pasaba con aquel que vendía? Para que alguien compre, otro debe estar dispuesto a vender. Es una verdad de perogrullo, ¿verdad? Y que yo sepa, ningún editor, por grande o multinacional que sea, le pone un revólver en el pecho a otro obligándole a vender. Mucho menos cuando se trata de dos grandes grupos internacionales, ¿no? Como hemos visto recientemente. Tampoco hay que imaginar teorías conspirativas para explicar lisa y llanamente que durante las últimas décadas asistimos al cambio de propiedad de varios sellos emblemáticos porque, muerto el fundador, la segunda o tercera generación prefirió desprenderse del legado del fundador y hacer caja gracias al ofrecimiento de corporaciones internacionales. Es más, entre la posguerra y la transición española, editores visionarios, locales o españoles, que se exiliaron en América durante el franquismo, tuvieron la oportunidad de expandir su presencia en toda Latinoamérica, incluida España, y muchos no lo hicieron, porque vivíamos en países como este, en su momento muy prósperos desde el punto de vista económico y con un mercado editorial, por consiguiente, muy pujante. Y cuando las editoriales españolas no vivían el auge del segundo lustro de la década del 90 y principios de los 2000, durante décadas cedimos ese espacio. Acerca de fundaciones y fundiciones. Las barreras de entrada a la industria, a nuestra industria, a la industria editorial, afortunadamente son tan bajas en términos relativos respecto de otras, que por cada editorial que se vende, se crean muchas más. De hecho, dijo el director de la feria recientemente que hay 400 aquí representadas. Al inicio tienen ni la marca, ni el catálogo, ni naturalmente la facturación de una editorial con cierta historia y cierto poder de mercado. Sin embargo, recordemos la pujanza de las llamadas editoriales independientes en Hispanoamérica. Conforman, por ejemplo, la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, entre otras, que tiene su propia página web y que organizan actividades conjuntas y comparten recursos. Aldus, Ediciones Arlequín, Ediciones de Educación y Cultura, Ediciones El Milagro, Ficticia, Ítaca, Juan Pablos Editor, Lunarena, Mangos de Hacha, Mantis Editores, Nitro Press, Tils Ediciones. Y podríamos sumar, por ejemplo, Sexto Piso, Almadía, entre otras, que han tenido una expansión internacional en Latinoamérica, incluso en España, publicando autores muy importantes. Y a esto podemos sumar las argentinas, y disculpen la omisión, por favor, Adriana Hidalgo, Eterna Cadencia, Blati Ríos, Interzona, Factotum, Outsider, Entropía, Conejos, El Fin de la Noche, entre otra larga lista de llamados editores independientes en México y Argentina, que son los países de la región más importantes y los que mejor conozco. Ahora bien, detrás de una editorial, de la compra de una y otra, hay un proyecto editorial explícito, implícito, explícito, latente,
presente o proyectado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de proyectos editoriales serios o bastardos? ¿De dónde proviene? Y me van a permitir otra breve cita. En un libro que mencionó recién Iñaki, se reproduce el fragmento de una carta que le envía Osvaldo Soriano desde París a Guillermo Javelson en el año 1980, y que dice lo siguiente: hace más de 30 años escribió Soriano a propósito de que, así como no es inocente el editor que vende, tampoco lo es el autor que publica en la editorial concentrada. Un proyecto cultural serio, dice Soriano, y un proyecto cultural bastardo tienen intenciones morales diferentes, pero necesitan del mismo elemento: guita, acumulación, reinversión. Un autor al que se le paga un par de cientos de dólares de anticipo o nada, en la mayoría de los casos, y tiene éxito, querrá legítimamente, en una segunda oportunidad, cobrarse, entre comillas, pone Soriano, las deudas atrasadas. Si el chico no puede, las pagará el grande. Lo contrario sería pretender que Gardel, si viviera, cantara en los cafetines de los amigos o grabara en Producciones López en lugar de CBC o RCA, o más lejos aún, en una productora propia. Los escritores progresistas necesitan en general tiempo libre y dinero para escribir y también para ser progresistas. Así que ineluctablemente irán a engordar los monopolios, no por identificación, sino porque jugar en River o en Boca no es lo mismo en cuanto a público que hacerlo en All Boys o en Tigre. Hoy en día, si Soriano escribiera esto, ya le parecería poco jugar en Boca o River y podría en el Madrid o el Manchester United. A propósito de proyectos serios o bastardos, también me gustaría hablar de las buenas y malas conciencias. Es así, luego de la carta de Soriano, que nuestro entorno se caracteriza por el doble discurso. Y acá viene la parte que a mí me aterró cuando los amigos de la Fundación me invitaron a hablar sobre concentración. Dije, voy a ir a Buenos Aires, en la sala habrá unos cuantos amigos y más de la mitad de ellos estarán en desacuerdo con lo que voy a decir. Espero que no me quiten la amistad. Lavamos la mala conciencia, alabando a las editoriales independientes, en este caso All Boys o Tigre, diría Soriano, pero preferimos formar parte del equipo de las transnacionales, ya no en River o en Boca, sino en el Madrid o en el Chelsea. Y para un escritor, lo mismo que para un jugador de fútbol, es muy fácil jugar un par de años por la camiseta cuando uno ya pasó los 35 y la cuenta bancaria tiene 7 dígitos en dólares. De la misma forma, es fácil elogiar a las editoriales independientes de la prensa cultural para luego publicar en la que paga más anticipo. Pero, ¿realmente a quiénes pertenecen las grandes editoriales? Que nos quede claro, probablemente a excepción de Brasil, en Latinoamérica no está en el radar de las grandes corporaciones. El segmento científico-técnico está en manos de las anglosajonas, pero nuestro continente, dijimos al principio, no es el más importante. Y si Latinoamérica estuviera en el radar de las grandes corporaciones, les costaría muchísimo, les ha costado muchísimo ocupar un espacio significativo. De hecho, no ocupan posiciones de liderazgo en el segmento económicamente más fuerte. Y me explico. Y me explico a partir de las personas que estamos en el mundo editorial, pequeños o independientes, medianos o grandes, nacionales, transnacionales, literarios, educativos. No a través de abstracciones, sino de las personas.
Y me pregunté, también cuando recibí la invitación, los gestores de las editoriales, a todo esto, ¿qué papel jugamos? Porque hablamos de grandes corporaciones, de sellos editoriales intangibles, no de personas. ¿Qué papel jugamos? ¿Somos autónomos o somos autómatas? El segmento educativo en Hispanoamérica está liderado por editoriales nacionales o de origen español, no anglosajón. En este y en el segmento de libros de interés general, los directivos pertenecen a nuestro espacio cultural y lingüístico y gozan de un alto grado de autonomía relativa a la hora de decidir qué publican. Y sobre esto puedo hablar con cierto conocimiento de causa. Las corporaciones exigen cierta rentabilidad sobre venta neta. ¿Cómo se llega a dicho porcentaje? Suele depender de decisiones locales, tomadas no por accionistas, sino por asalariados, como varios de los que estamos acá. Por lo tanto, nada más alejado de la realidad que imaginar conspiraciones en contra de la literatura con mayúsculas desde supuestos centros de decisión en Nueva York, Londres, Madrid o Barcelona. En otros términos, si hacemos las cosas mal a los ojos del accionista o del autor que nos confía la publicación del libro, la culpa está acá. En países como los nuestros, con mercados editoriales poco relevantes desde el punto de vista económico, bajos índices de lectura, el Estado por acción o omisión es uno de los actores centrales. La edición de libros, diría Epstein otra vez, es tan artesanal, descentralizada, improvisada o personal en una editorial independiente como en la filial local de una transnacional. No hay pureza de sangre, entre otras cosas porque somos más o menos los mismos y los que hoy estamos en un sitio, mañana estaremos en otro. Basta para que ustedes volteen al vecino del costado para atrás y van a confirmar esto. Como dice el escritor y editor italiano Roberto Calasso, libro que les recomiendo vivamente, publicado también por Anagrama, que se llama La marca del editor, publicar buenos libros nunca enriqueció enormemente a nadie. Y esto lo agrego yo, a nadie, no lo dice Calasso, pequeña, mediana o grande, a nadie. O por lo menos no es una medida comparable, dice Calasso, a lo que puede suceder si se abastece al mercado de agua mineral, de los ordenadores o de las bolsas de plástico. En efecto, publicar libros nunca enriqueció a nadie, ni a las editoriales independientes ni a las transnacionales. Lo que sucede es que estas últimas, las transnacionales, disponen de otros ingresos para subvencionar las pérdidas. El negocio está diversificado entre distintos países y actividades, pertenecen a corporaciones con intereses en medios de comunicación o industrias del ocio y del entretenimiento con las que financian las eventuales pérdidas que puede generar la literatura. Si esto es una práctica desleal, probablemente, pero esta es otra discusión. Pero la actividad editorial per se, cuando se trata de edición de libros, sobre todo literarios, nunca, en ningún caso, ni publicando al bestseller de turno, deja una rentabilidad real luego de impuestos de más de un dígito sobre venta neta. Nunca. Hasta acá las 14 preguntas que me hice para dar contexto. Luego de que me hice las 14 preguntas y me las contesté, dije, bueno, no lo puedo dejar acá porque no se trata de dar de hacer el diagnóstico o de mi visión muy particular en franca minoría respecto de la opinión de la sala. Tengo que proponer algo, ¿no? Digo, supongo que para eso me invitaron. Y me pregunté si hay salida. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes.
Permítame empezar con una cita de Peter Mayer, editor, otrora CEO de una corporación transnacional muy importante, Penguin, y devenido en editor independiente. Por lo tanto, puede hablar con cierta propiedad desde una posición y otra. Y él dice, en un libro de entrevistas a editores que realizó Juan Cruz, a una serie de editores muy importantes, que si está en esta feria les recomiendo a todos los colegas que lo compren. Peter Mayer, en la entrevista que Juan le hace, dice: nuestro trabajo está cambiando. Nuestra función es básicamente la misma, pero el efecto es quizá más pequeño. Antes el público confiaba en el valor de nuestra marca, de nuestro nombre y de nuestra experiencia y educación. Ahora, aunque siga necesitando esos filtros, el público les presta menos atención. Todos pueden hablar con cualquiera en el mundo, sin filtros. Es una idea democrática que elimina nuestra intermediación. Y acá nos vamos acercando a lo que creo que, a mi juicio, es el verdadero problema de la industria, no el de la concentración. Yo estoy con el 50% de la sala que levantó la mano cuando pregunté si era neutro. Siento contarles el final del cuento antes de que termine. Y la prueba de que hay salidas tiene que ver con el enorme peso que todavía dentro de las industrias de contenidos sigue teniendo la industria editorial, eso sí, en los 3 segmentos principales: educación, científico-técnico y literario en el mundo, respecto de otras industrias culturales, de ocio y de entretenimiento. Es decir, en el mundo mercado hay, sigue habiendo. El señor de la foto, el joven de la foto, es John Kennedy Toole. Nació en 1937 y murió en 1969. Tras una fuerte depresión, aparentemente surgida por no conseguir que las editoriales compraran su manuscrito, Kennedy se suicidó a los 32 años. Era doctor en filología inglesa y premio Pulitzer póstumo fue en 1981 y tenía un futuro promisorio a los 32 años. Pero su obra póstuma, La conjura de los necios, fue publicada por su madre años después de su muerte, luego de haber descubierto el manuscrito en un cajón del escritorio de John Kennedy Toole. Como todos sabemos, el libro de Toole no solo ha sido alabado por la crítica, sino que también se convirtió en un éxito relativo de ventas. Es casi un long seller. Aparentemente, ninguno de los editores que consideraron el manuscrito percibieron el potencial de la obra. A lo mejor un psicoanalista que hubiera en la sala me dice que ese no fue el motivo real, que este señor era un profundo depresivo y la no publicación de la obra era el pretexto que le faltaba para matarse. Como fuere, la causa importa poco y a lo mejor no es la hipótesis más plausible, pero para contarle lo que les voy a contar me viene bien. Los señores que están en la foto tienen el mismo nombre. Ambos se llaman John Locke. Sí, de verdad. Fuera de que ambos se llaman John Locke, estos señores poco tienen en común. La principal diferencia es que el señor, a su derecha, nació en la Inglaterra del siglo XVII y es el padre del liberalismo moderno. El segundo nació en Estados Unidos 3 siglos después y gracias a los medios digitales ha conseguido convertirse en un exitoso y millonario autor de thrillers y libros de suspenso. Acerca del John Locke contemporáneo, Forbes tituló Cómo convertirse en multimillonario bestseller en Kindle y luego moverse al papel.
Fíjese en la diferencia de los tiempos en los que vivimos. Mi hipótesis es que si Amazon, Google, Apple, y acá viene otra provocación, hubiesen nacido 45 años antes, probablemente John Kennedy Toole seguiría vivo entre nosotros y nadie sabría de la existencia del shock lock contemporáneo. Es más, no estaría seguro, perdón Hernán, si 50 sombras de Grey habría sido publicada. En la época de John Kennedy Toole existían demasiados filtros, diría Peter Mayer, para una obra, incluso una buena obra. Para que una obra fuese publicada había filtros como los editores, la distribución, la prensa cultural y literaria. Todos estos se constituían en factores claves de la cadena de valor del antiguo régimen. Todos debían combinarse y articularse, si es posible, simultáneamente para que el milagro de la publicación se produjera. Y más aún la difusión de la obra en cuestión. La prensa se consultaba en papel y el que allí aparecía, reseñado, aumentaba sus posibilidades de exhibición en el punto de venta, de ser recomendado, de obtener premios literarios y, en definitiva, de vender más. Me temo que esa época está pasando, o por lo menos ya ha dejado de ocurrir en los términos que conocimos, los que empezamos en esto en el siglo pasado. La cadena de valor definitivamente está cambiando y estamos en medio de esta tormenta perfecta en el peor de los mundos posibles, que es el de la transición, porque las categorías de análisis de antes ya no sirven para la actual y las nuevas no las conocemos del todo. Y entonces, frente a esta cadena de valor, ¿qué debemos hacer los editores de esta segunda década del siglo XXI, además de presumir del valor de nuestra marca? Demostrar que somos eficaces, justificar nuestra intermediación, convencer al autor de que todavía nos necesita y al lector de que le damos valor agregado a lo que vendemos. El peor error que podríamos cometer sería suponer que lo digital irrumpirá con fuerza en un futuro muy lejano o que no merece la pena ocuparse porque somos incapaces de monetizar hoy la inversión en ebooks. Si no lo hacemos, las medios tecnológicas lo harán por nosotros y le abriremos la puerta para que incursione de lleno en el terreno de los contenidos o incluso los autores, al estilo John Locke, se verán tentados fácilmente a prescindir de nosotros. Es indudable que la cadena de valor del libro empieza a complejizarse y ahora cada eslabón, distribución, canales de venta, medios de promoción, modelos de comercialización, tienen como mínimo dos dimensiones: la física y la digital. Y definitivamente hay que estar en ambas. Y si la segunda todavía no es negocio, aprovechemos para aprender. Hay quienes dicen que en 2018, apenas dentro de 3 años, el 50% de los libros de texto de educación en los Estados Unidos será digital. 3 años. Lo dice Rob Reynolds. ¿Por qué no pasaría lo mismo luego con el libro universitario? ¿Y con el literario? Y esto que en Estados Unidos demorará 3 años, ¿cuánto demorará en llegar a América Latina? Donde gobiernos mediante se está produciendo un fenómeno de masificación al acceso de soportes de medios digitales como laptops y tabletas y demás en los colegios. Yo supongo que esto ocurrirá de lleno bastante antes de que buena parte de lo que estamos acá nos jubilemos. La edición en la época de John Kennedy Toole, por ejemplo, para no hablar de
de épocas anteriores, básicamente se basaba, para los que estamos aquí, en el cuadrante superior derecho, la llamada edición tradicional. Hoy en día, los editores contamos con la posibilidad de recurrir a versiones digitales de lo que hacemos, con medios paralelos de promoción y difusión y comercialización de los que contábamos antes, exclusivamente en el cuadrante superior derecho. Desde hace un buen tiempo también contamos con la posibilidad de la impresión a demanda para controlar la obsolescencia. Y como si fuera poco, si fallamos en estos tres cuadrantes, en el ángulo inferior derecho, un señor, como fue John Locke, citado aquí, entre otros muchos, pueden hacer su propia edición en versión digital y eventualmente migrar a la impresión a demanda o sin transición, si son un éxito de ventas en la red, a la edición tradicional, porque una gran corporación les contrata, lo publica en papel y además les paga un gran anticipo. Hoy es impensable un proyecto editorial serio, no de acuerdo con la distinción de Soriano de serio o bastardo, sino serio desde el punto de vista integral, con valor agregado para el autor, sobre todo que nos confía la obra, si no contempla esto, todo esto. Y en este sentido, permítanme, acá el moderador me está cortando, contarles que las ciertas claves mínimas, que en aras de la brevedad solo serán 5, que tenemos que tener en cuenta los editores en la época en la que vivimos. Asegúrense los derechos digitales por contrato para su explotación, no solo en papel, sino digital, de toda obra que contraten y, si es posible, del acervo editorial. Siempre que puedan enriquecer los contenidos, háganlo, pero no hagan un videojuego. Enriquézcanlo siempre que el libro lo amerite. No se trata de hacer cosas inútiles. La conversión digital tiene que estar hecha en las versiones más conocidas y para los dispositivos y plataformas más difundidos, sin excepción. Por favor, reparen en los metadatos. No hay manera de ubicar un libro en el mare magnum de oferta que hay en la red si no lo podemos encontrar fácilmente. Y esto no es un tema menor. Y el marketing digital, utilicen los medios que la tecnología ofrece no solo para la publicación de la obra, sino también para la difusión de la misma. Porque no es cierto que hay menos lectores. Hoy competimos con otros medios por tiempo, pero no hay menos lectores. El problema es que no todos ellos van a las librerías a las que solemos ir nosotros. Créanme que mis hijas son buenas lectoras y rara vez van a buscar libros a las librerías a las que yo voy. Como Iñaki me corta, voy a las conclusiones. ¿Debe interpretarse por lo que he dicho hasta el momento que la concentración es beneficiosa? Para nada. La concentración es tan mala en la industria editorial como en cualquier otra. Los monopolios u oligopolios no permiten la competencia y el consumidor es el principal perjudicado. Lo que he intentado decir es que hemos corrido el eje, que hemos cargado las tintas en un aspecto más y que la concentración no es la causa, sino la consecuencia de los problemas de la industria. A saber, la concentración es producto de una industria pequeña, por sus bajos índices de lectura y de consumo, en crisis económica en algunos países y en transformación tecnológica. Y esto es la prueba más evidente de esto. Esta es la evolución del Producto Interno Bruto de México y de España. Se explica por sí solo. Cuando la brecha era muy grande y España era un mercado potente, podían invertir mucho en América los editores españoles. Podían subvencionar eventualmente las pérdidas en algunos países, podían establecer casas, podían contratar a grandes autores y pagar grandes anticipos. Esa burbuja, y luego me corregirá Juan,
se ha terminado, aparentemente. Y hoy México supera en términos absolutos, no en Producto Interno Bruto per cápita, naturalmente, nuestros países son mucho más inequitativos que España y el resto de los europeos, pero en términos absolutos, México ya será el próximo año la 14ª economía del mundo, superando a España. El problema es que no ha crecido tanto México, sino que ha caído España. Y este fenómeno de la crisis económica y del cambio tecnológico ha venido acompañado de este otro problema, la piratería. ¿Y cuál es, según los estudios, el lucro cesante de la industria en España por efecto de la piratería? 2.680 millones de euros, cerca de 3.000 millones de dólares, es decir, casi un mercado equivalente al mercado editorial formal en España, el de la piratería. Y lo más tragicómico de esto son solo algunas de las razones que el Observatorio de la Piratería en 2014 identificó como las causas por las cuales la gente piratea, y les voy a leer solo algunas, porque algunas nos competen a los editores. No pago por un contenido si puedo acceder sin costo, dijo el 61%. El 46% dijo que lo hacía por rapidez y facilidad de acceso. No pago por el contenido, dijo el 39%, porque posiblemente no me guste. Otros dijo, no pago porque los contenidos son efímeros y caducan pronto, dijo el 27%. Otro dijo, por estar al día con lo que sale, el 31%. Escuchen esto, el 25% porque puedo almacenar el contenido. El 22% dijo, el original y la copia tienen la misma calidad. El 21% dijo, no puedo esperar a que salga al mercado. El 19% dijo, no hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada. Y algunos lo hacen simplemente por transgredir. Y ahora sí, Iñaki, cierro. 2 minutos. La concentración editorial no es la causa de los problemas de la industria, por el contrario es el efecto de dificultades mucho más profundas de una industria en proceso de transformación, afincada además en países con problemas estructurales, económicos, educativos y culturales que repercuten en nuestra actividad. Les pongo un ejemplo que conozco bien, México, país en el que vivo desde hace 7 años. La economía y la población de México, 112.3 millones de habitantes según el censo 2010, son las segundas de Iberoamérica. El PBI mexicano supera al español, pero le lastran la pobreza y la desigual distribución del ingreso. Un problema que compromete el desarrollo social del país y el de la industria que nos ocupa, la editorial. 5.4 millones de mexicanos mayores de 15 años no saben leer ni escribir. 10 millones son analfabetos funcionales porque no han terminado la primaria y otros 16 millones no acabaron secundaria. Es decir, 31.4 millones de mexicanos, casi el 30% de la población, está fuera del alcance de la industria editorial. Como si fuera poco, de acuerdo con la última medición de PISA, acerca del nivel de comprensión lectora, México ocupa el lugar 52 entre un total de 65 países evaluados. Obtuvo 424 puntos, 72 menos que el promedio de la OCDE. Pero México no es la excepción. El resto de los países de América Latina, incluida la Argentina, están casi igual de mal. En este sentido, las salidas posibles para las editoriales latinoamericanas y probablemente las españolas son básicamente 2. Las mismas que para cualquier empresa. Y sobre esto vienen escribiendo, por ejemplo, comentábamos con Iñaki, Michael Porter desde hace 40 años. La especialización o la diversificación. Una u otra estrategia dependerá de la ambición del proyecto, de la dimensión que se le busque dar al mismo, del tamaño de la empresa y por consiguiente de los costos fijos que la facturación pueda absorber. Una editorial de nicho puede sobrevivir o incluso prosperar si el editor se especializa y domina determinada materia, es un gestor eficaz y maneja con prudencia los costos fijos. En cambio, una editorial que apueste por la literatura no puede darse el lujo de tener unas cuantas decenas de personas en nómina si no está subvencionada o por una gran corporación internacional o eventualmente se beneficia
de sinergia de actividades afines. Por ejemplo, el libro educativo o el infantil juvenil, una variante intermedia entre el texto escolar y el gran consumo. Por volumen y rentabilidad, y porque no es el único que compra el Estado en América Latina, no hay proyecto editorial sustentable para aquel que pretenda jugar en las grandes ligas si no posee un brazo educativo. Cuando hablo de sustentable me refiero a 2 dígitos de ventas, y ventas más o menos previsibles o recurrentes, no dependientes de bestseller de turno. Cualquier empresario combina estrategias para estimular la demanda y vender más, y eficientar los costos para ser más rentable. Pero la capacidad de estimular la demanda tiene 3 límites principales en nuestros países. 2 genéricos y 1 particular de la industria editorial. La competencia y la economía y los pobres índices de lectura. Para superar la competencia no hay otra cosa que hacer cosas distintas e innovadoras. Contra la caída del consumo me temo que poco podemos hacer. Si España, antiguo motor de la industria editorial en Hispanoamérica, sufre una crisis de 7 años de desempleo superior al 20%, es muy poco probable que haya consumo de libros y en general de bienes culturales. En todo caso, lo que habrá es piratería. A propósito de los bajos índices de lectura y los pobres niveles de competencia lectora, poco podemos hacer como gremio. Seguramente un poco más, pero individualmente muy poco. Voy a abreviar porque me corre el... Conste que empezamos más tarde. O sea, es culpa de la organización, siempre. Discúlpenme, pero yo estaba acá a las 8 de la mañana. Acá, así que... a mayor tamaño de empresa, mayor división del trabajo, a mayor división del trabajo, más costos fijos. Para costos fijos altos se necesita masa crítica. Para masa crítica hace falta mayor portafolio de producto. Para mayor portafolio de producto, mayor necesidad de atender amplios segmentos del mercado, librerías, colegios, Estado. Por lo tanto, una empresa de estas características y un proyecto de esta ambición y con división del trabajo requiere perfiles especializados y roles muy definidos. Pero este tipo de empresas también son más sensibles a los vaivenes macroeconómicos de nuestros países, incluso a los de sus casas matrices. A lo que voy es que el editor más grande, lejos de estar exento de problemas, multiplica los mismos tanto como su tamaño. Los problemas guardan proporción a su nómina, a sus gastos fijos, al número de autores y librerías que debe atender, a la incertidumbre de no dar con el bestseller de cada año que le hace buena parte del presupuesto. A menor tamaño el fenómeno es inverso. Productos de nicho, menos costos fijos que variables, tercerización de actividades y sobre todo un perfil amplio de editor y publisher, un todoterreno. La concentración como causa de nuestros males puede funcionar como una especie de karma que a fuerza de repetirse genera cierto alivio en el corto plazo, pero que no solo permite canalizar nuestras frustraciones, sino encontrar a un tercero a quien responsabilizar por un contexto demasiado complejo desde el punto de vista económico y tecnológico. Me temo que esta letanía de la queja no soluciona nada. Los problemas de fondo definitivamente no los soluciona. Habrá que asumir que operamos en mercados con pocos lectores, con problemas económicos y pese a ello sumamente competitivos por la profusión de editores, porque finalmente el verdadero árbitro de esta solución, el consumidor, poco le importa quién publica a quién, siempre que lo ponga a su alcance, porque el Estado tampoco puede hacer demasiado, a no ser que sea muy estricto a la hora de regular la competencia o se decida expulsar al capital de origen extranjero. Por lo tanto, ¿qué hacemos para sobrevivir en este contexto económico, competitivo y tecnológico? No hablemos de abstracciones, no hablemos de abstracciones como industria, concentración, sino que hablemos de individuos, eventualmente de unidades económicas, como empresarios que quieren vivir legítimamente de su vocación, que es publicar libros. Se lo voy a decir en 5 palabras, y de la manera más prosaica, banal y si quieren más burda que puedan imaginarse. Hacer las cosas muy bien. Antes alcanzaba con hacer las cosas bien, solo bien. Ya no es suficiente. Es una obviedad, una verdad de perogrullo, pero es la única fórmula. ¿Y en qué consiste hacer las cosas bien? Lo voy a poner en boca de alguien que sabe mucho más que yo.
y que lamentablemente ya no está entre nosotros, y que fue un gran editor español, con vínculos muy fuertes con América Latina, Javier Pradera. Javier Pradera, en un encuentro en Santander en el año 2001, ya cierro, Iñaki, dictó una conferencia que para mí es una síntesis perfecta de las funciones del editor, para la era analógica, la digital y para la coexistencia entre ambos en este periodo de transición. Y lo menciono expresamente y deliberadamente porque esto lo dijo hace 14 años, cuando el mundo digital en nuestra área idiomática aún estaba en pañales. Y lo que busca probar es que las herramientas y los instrumentos son circunstanciales, que las verdades de fondo no dependen de que haya tecnología o no, sino que dependen de un saber hacer. Y él decía algo que a mi juicio tiene una sorprendente vigencia. Conocer la demanda actual y futura de la sociedad, tener imaginación inventiva para encontrar el punto entre la oferta y la demanda, tener una cierta capacidad empresarial para organizar la llamada vocación, hacer viable la empresa, tener vocación de editor, o sea, organizar, decía Pradera, el conocimiento para transmitirlo, después puede estar los negocios, la buena vida o la vanidad, tener un proyecto cultural, aunque sea mínimo, apostar a corto plazo es muy importante, decía él, pero también lo es a medio y largo plazo, realizar una labor de prescripción, es decir, organizar un catálogo coherente y asociarlo a una marca o a un sello para ganar en el futuro la confianza de los lectores. Como cierre provisional, luego tendremos ocasión de charlar con ustedes, con Juan y con Iñaki, me dirijo fundamentalmente hoy, permítanme hacerlo, a los pocos estudiantes de la carrera de edición que están hoy y a las decenas de estudiantes que ingresan todos los años a la UBA, carrera de la que tuve el honor de ser profesor, con estudiantes que entran con mucha ilusión y entusiasmo cada año a la carrera. Estoy seguro de que el mundo en el que vivimos, casi cualquier profesional tendría buenas razones para lamentarse de la situación de su industria. Estoy seguro también que ninguna actividad está exenta de dificultades, pero por favor eviten los principales males que acarreamos los que empezamos en el oficio en el siglo pasado: la autocomplacencia y la autocompasión. Lo que hacemos vale la pena y sigue teniendo sentido. Vaya si lo tiene. ¿El mercado se ha reducido? Sí. ¿En algunos mercados más que otros? Sí. Aunque la economía se recupere, quizá, tecnología mediante no volverá a ser la de antes. Probablemente nunca volverá a ser como fue hacia finales del siglo pasado y principios de gracias a la burbuja económica española. ¿Sobrevivirán los mejores? Definitivamente. ¿Menos? Quizás. Pese a todas las dificultades, Argentina es el mercado editorial más noble de la región. Editor nacional, extranjero, concentrado, independiente, pónganle la etiqueta que quieran, quien tenga vocación y haga las cosas muy bien, podrá sobrevivir haciendo libros, lo cual no es poca cosa. Si quieren hacer dinero, se equivocaron de profesión. Aún así, créanme que este oficio es bastante más gratificante y confortable que abrir zanjas en la 9 de julio. Muchas gracias.